Muy buenas tardes, estimados jóvenes ingresantes a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a nuestro curso virtual de herramientas informáticas para ingresante. Esta es la sesión número 10, correspondiente al día de hoy, jueves 20 de marzo del año 2025. Con ustedes, el profesor Luis Enrique Campos Silvestre dará inicio a esta nueva sesión, a esta nueva reunión. De parte de las autoridades del doctor Dante Ataupilco, que es el decano de la Facultad de Ciencias Contables, y del profesor Jorge Carreño, que es el director del Centro de Producción de la Facultad de Ciencias Contables, te envían calurosos, afectuosos saludos y motivaciones para que puedas lograr los objetivos de este curso virtual, ¿sí? Las disculpas públicamente, ¿no? Yo sé que me están grabando, ¿no? Públicamente ofrezco las disculpas por la interrupción de la clase del día martes. Normalmente, casi nunca dejo de dictar, a pesar que a veces, de vez en cuando la salud a veces está un poco resquebrajada, pero aún así, por la motivación que se tiene, pues se sigue dictando, ¿no? Y haciendo un recuento de lo vivido hasta el momento, hemos visto las funciones, los conceptos básicos de Excel, las funciones básicas, diferentes tipos, gráficos también, y hoy nos toca ver un tema bastante importante que tiene que ver con las bases de datos, ¿ok? Que creo que vimos también la clase anterior, ¿no? Hemos considerado que una base de datos es una colección de datos que normalmente está, pues, presentándose en formato de tabla. ¿Qué quiere decir eso? Que la base de datos tiene columnas que se llaman campos o nombres de campos y filas que se llaman registros, ¿correcto? Entonces, cuando tenemos una gran cantidad de información representada en una base de datos o una tabla, se puede hacer diferentes operaciones como lo que hemos visto, por ejemplo, que son los filtros, ¿no? Podemos filtrar un grupo de datos, ¿no? Que provienen de una gran base de datos, pero que solamente cumplen con ciertas condiciones para que se puedan presentar. Ejemplo, tienes toda la base de clientes de la empresa, pero te interesa solamente los clientes que hayan comprado más de $100,000, por ejemplo, en un año, ¿no? A esos clientes son importantes hacerle un seguimiento, por ahí hacer la fidelización de los clientes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si se requiere esa información, ¿no? Del el universo, de toda la información completa donde están los clientes, solamente seleccionamos, ¿no? Seleccionamos el grupo de clientes que cumplen con esa condición de que las compras que han realizado sean mayores de, no sé, 1.600.000, 500.000 dólares, por ejemplo, ¿no? Ya está. Pero ese es un filtro, ¿no? Un filtro selecciona, un filtro clasifica, selecciona un grupo de datos y lo presenta. Y los datos que no cumplen con el criterio del filtro no se muestran, simplemente, ¿no? Se ocultan normalmente, ¿ya? Siguiendo con la línea, tenemos ahora lo que son las tablas dinámicas. Esta tabla dinámica o esta operación que se hace con los datos, básicamente es una tabla interactiva, así le llaman. ¿Por qué interactiva? Porque la tabla tiene incorporado en su estructura filtros, ¿no? Filtros que pueden ser usados por el usuario. Entonces es una tabla dinámica que proviene de una gran base de datos, por ejemplo, con algunos campos que tú necesitas para poder crear la tabla dinámica. Y esta tabla presenta pues los datos que están ahí, que están sumergidos en la base de datos original. ¿Y qué de especial tiene una tabla así? De que la tabla dinámica tiene incorporado, como te mencioné, filtros. Y esos filtros son usados para poder seleccionar datos especiales, ¿no? Por ejemplo, tengo toda la lista de mis empleados y solamente quiero a los que han nacido en el mes de abril para poder hacer una campaña, para poder hacer una colección de alguna propina o entre todos hacen un, como dicen, en donde yo trabajaba, cuando era cumpleaños de alguien, todititos dábamos 5 solcitos, ¿no? Y hacíamos una bolsita y el cumpleañero se llevaba el dinero, ¿no? Una especie de regalo monetario, ¿no? Y no se molestaba. Yo no me molestaba cuando me hacían eso, por ejemplo. ¿Ya? Bueno, entonces eso es. Entonces la tabla dinámica es una base de datos, pero que tiene, ¿no? Una estructura. ¿De dónde proviene la tabla dinámica? De los campos de una base de datos, ¿sí? En general, una tabla dinámica es una tabla interactiva, como lo mencioné, que se puede utilizar para consolidar, ¿no? Una gran cantidad de información de forma rápida, ¿ok?
produciendo diferentes tipos de resúmenes, ¿no? ¿La tabla dinámica presenta resúmenes o reportes? Sí, ¿no? De manera visual. Bueno, si tú quieres imprimir el resultado de una tabla dinámica, lo puedes hacer fácilmente. Pero la idea es que las personas que solicitan información, ¿no? Provienen de una base de datos, se presente en una tabla dinámica. En conclusión, la utilidad de las tablas radica en la facilidad de crear informes, ¿no? Tú creas la tabla dinámica, ya contiene los filtros y el usuario lo que hace es escoger de los filtros y poder seleccionar lo que está necesitando, ¿no? Obviamente, para elaborar una tabla dinámica es necesario, pues, antes que nada, reconocer sus partes, ¿no? Y aquí es donde estamos presentando las partes generales de una tabla dinámica, ¿no? La tabla dinámica, para ser creada, necesita de los campos de la base de datos. Por ejemplo, acá tenemos, dice etiqueta de columna y abajo dice bebidas, carnes, condimentos, lácteos. Eso es la categoría de los productos, ¿no? Categoría de productos, bebida, carnes, condimentos, etcétera, ¿no? ¿Por qué sé eso? Porque yo he visto la base de datos anteriormente, ¿ok? Entonces, ese campo que se llama categoría de productos, lo voy a poner aquí como columna para que aparezca de manera vertical, ¿no? Y luego hay un campo dentro de la base de datos que presenta el nombre del cliente, ¿no? Que puede ser Andersen, Fincor, San Antonio, Scandia, etcétera, ¿ya? Ese campo llamado nombre cliente lo puedo poner como fila en mi tabla dinámica, ¿sí? Ahora, la, el, el campo que se utiliza para poder colocarlo como columna y el campo que se utiliza para poder colocarlo como fila traen consigo una intersección. Por ejemplo, acá yo digo bebidas, ¿no? ¿De quién? De Andersen. Ah, fueron 63.000. Bebidas, ¿de quién? De Fincor. Ah, fueron 30.000. Y así, ¿no? Una especie de cruce de información. Entonces, la parte de adentro de la tabla se le conoce como valores y no es nada más y nada menos que otro campo más, ¿sí? Yo puedo, por ejemplo, pedirle a la tabla dinámica que me vaya acumulando o que me muestre, por ejemplo, la suma de todos los sueldos, pero según diferentes categorías que yo le voy a presentar, ¿no? Así trabaja la tabla dinámica. Sus elementos, me estaba atorando, sus elementos de la tabla dinámica son las que dicen ahí, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la etiqueta de columna, ¿no? Que es un campo que se utiliza para ponerlo como columna. La etiqueta de fila, que es un campo que se utiliza para ponerlo como registro. Los valores es la parte interna de la tabla. Normalmente los valores provienen de un campo que se llama total, sueldos, dinero, etcétera. ¿Ok? Y último son, por ejemplo, el filtro, ¿no? El filtro que es la parte de arriba que se puede filtrar una vez con esa información, ¿ya? Listo. ¿Cómo se crea la tabla dinámica en Excel? Tenemos que, importante, seleccionar los datos, ¿no? O al menos ubicar el cursor dentro de la base de datos. Luego me voy a la pestaña Insertar y escojo la opción Tabla Dinámica. Luego me dice dónde quieres que aparezca la tabla dinámica, si va a ser en la misma hoja de cálculo o va a ser en una hoja externa, también lo puedes configurar antes de que la tabla empiece a crearse, ¿no? Cuando la tabla se crea, obviamente, acá está el antes, aparece dentro de la hoja de cálculo, aparece este indicador que dice tabla dinámica, ese indicador que dice, para generar un informe, elija los campos, etcétera, 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 ¿no? Ese es el espacio que va a tener la tabla dinámica. Ese es el espacio que va a tener la tabla dinámica. Pero la construcción de la tabla se hace usando sus campos, ¿no? ¿Los campos de quién? Los campos de la base de datos, ¿sí? Acá, por ejemplo, ves un campo que se llama fecha, código de venta, cliente, país, etcétera, ¿no? Y en la parte inferior ves estos cuatro espacios que te indiqué que son las partes de la tabla, ¿no? Ahí tienes la columna, la fila, valores y también los filtros, ¿sí? Un ejemplo de una tabla dinámica, por ejemplo, puede ser este, ¿no? Yo he arrastrado, he jalado, he hecho clic y he arrastrado el nombre del campo que yo necesito en mi tabla. Por ejemplo, la categoría del producto, ¿no?
la categoría del producto lo he colocado en donde, en columnas, ¿sí? Eso quiere decir que la información va a salir de manera vertical. Y el país destinatario lo ha puesto como filtro y los clientes lo ha puesto como filas, por ejemplo, ¿no? Y el cruce de las categorías por los clientes sale el importe, ¿no? Este es el resultado. Si ustedes ven ahí la tabla, en la parte de arriba aparecen todos los tipos de categoría de productos, ¿no? Tipos no, categoría de productos, que son bebidas, carnes, condimentos, lácteos, repostería. Y en la parte de abajo, en las filas, aparecen los registros, ¿no? Andersen, Fincor, etcétera. ¿Esos qué son? Son los clientes. Y la parte interna podría ser el importe, ¿no? El importe de cada uno de estos productos con esos clientes, ¿no? Ya está. Bueno, la explicación debe ser muy corta porque uno se aprende a hacer esto practicando. Bien, la tabla dinámica crea campos, pero los campos provienen de una base de datos y los campos son de algún tipo. Uno de los campos más complicados, o uno de los dos, se llama el campo fecha. Cuando un campo de la base de datos tiene fechas, la tabla dinámica puede crecer de manera muy grande, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿qué se hace? Agrupar, ¿no? Y es lo que te está diciendo esta operación. Agrupas, eh, por ejemplo, lo puedes hacer agrupar por, acá te dice, ¿no? Por segundos, por minutos, si es una fecha, ¿no? Por trimestre, etcétera. ¿Ok? Si, por ejemplo, ahí estás diciendo por trimestres, entonces solamente aparecen tres columnas indicándote trimestre uno, trimestre 2, trimestre 3, ¿no? Tal cual vemos en este gráfico de acá, ¿ya? Vemos ahí los valores, ¿no? Y esos elementos que dice trimestre uno, trimestre 2, trimestre 3 son elementos agrupados, ¿sí? ¿Cuándo se agrupan los elementos? Cuando al colocar el campo que se llama fecha, extiende de manera totalmente mala, o sea, la tabla se convierte en una tabla muy, muy grande porque hay mucha variedad de fechas, así como también hay también variedad de, acá lo dice, ¿no? Cantidades o números también, ¿sí? Entonces, en ese caso se agrupan los elementos, ¿ya? Otra característica de la tabla dinámica es que cuando la tablita es insertada, ¿no? Todo bien, aparece la información, pero puedes hacer un cálculo dentro de la tabla. Este cálculo lo he visto importante porque este campo lo que hace es, tú tienes una base de datos, ¿sí? Con una determinada cantidad de nombres eh, de campos. Perfecto. Cuando tú haces la tabla dinámica, se generan, pues, como has visto anteriormente, diferentes columnas y filas, etcétera, etcétera. Pero ese escenario, esa pregunta, te dice, ¿sabes qué? Créame la lista de precios con un descuento del 10%. En ese caso, lo que hay que hacer es, profe, pero no existe el campo llamado descuento del 30%. No existe ese campo. Entonces, una vez que la tabla ha sido creada, se puede crear dentro de la tabla un campo calculado, ¿no? Uno o más campos calculados, el cual ayuda mucho porque el campo calculado, pues, genera un campo donde no existe en la base de datos original, ¿no? Esa forma de trabajar solo se hace cuando una tabla dinámica se está presentando, ¿no? Y eso es un campo calculado, básicamente. Obviamente, para poder hacer un cálculo, un recálculo, por así decirlo, se necesita una fórmula o función. Y ahí están viendo, por ejemplo, que yo tengo un nuevo importe, ya no es el anterior, pero con un incremento del, creo que es el 20% o 12%, creo que es, ¿ya? Y como resultado, en la parte inferior se presenta en la tabla con los títulos que dice, pues, suma de importes y además suma de nuevo importe. La suma de nuevo importe se calcula con la fórmula que tú le pones ahí en Excel. Listo. Finalmente,
cuando tú tienes una tabla dinámica, puedes hacer filtros para poder escoger, pero hay un tipo de filtro dinámico y gráfico y práctico que se llama segmentación de datos. Esta técnica lo que hace es crearte, como lo tú ves aquí, estos pequeños espacios, esto por acá. Normalmente están orientados de manera vertical, pero se puede cambiar eso. El color también se puede cambiar. Puede ser que este elemento que tú ves ahí de color celeste no esté bien presentado, ¿no? Y por eso se hace esa operación, ¿ya? También se puede cambiar los colores de ese filtro. Entonces, ¿qué cosa es una segmentación de datos? ¿Qué cosa es? Es justamente eh, la forma más gráfica de hacer filtros. Así de simple, ¿ok? Ahí tienes un pequeño tablerito que dice país destinatario, aparecen los países y le haces un clic a uno de ellos y lo que sucede es el filtro en la tabla. Lo mismo sucede con la escala de tiempo. Una de las cosas eh, que se puede hacer con la escala de tiempo justamente es como en el tema de agrupar, ¿no? Cuando hay mucha información, por ejemplo, el campo que contiene fechas, la información es tan diversa que no me permite, pues, colocarlo como columna, como fila, porque sería muy mal, se ve muy mal en la tabla, ¿no? Entonces, como dijimos en ese momento, agrupamos, ¿no? Y la escala de tiempo hace lo mismo, pero no solamente agrupa, también presenta o filtra lo que hizo en esa ocasión y lo hace pues usando Excel y lo hace usando el tema este que se llama escala de tiempo, ¿no? Es como una línea de tiempo, para que tengan una idea, ¿no? Aquí apreciamos en la parte inferior cómo sería, ¿no? Por ejemplo, así es cómo se ve un filtro o cómo se ve una escala de tiempo, ¿no? Esto que está abajo es el ejemplo. Ya no aparecen todos los años, sino es que se están agrupando por trimestres. Esa es la ventaja de usar una escala de tiempo, ¿ya? Y obviamente, si tienes una tabla dinámica, la tabla dinámica sirve como base para realizar un gráfico dinámico, ¿no? Para crear un gráfico dinámico es igualito, se necesita una tabla para poder graficar, se tiene que escoger el tipo de gráfico y como ven aquí en esta diapositiva, también se tiene que ir cambiando o escogiendo los campos que son más importantes para ustedes. Y listo, ¿ya? Insisto, esto no se aprende escuchando, esto se aprende haciendo. Bien, entonces por un tema de tiempo y poder administrar bien los conceptos, vamos a registrar la asistencia. De una vez, registra tu asistencia y di OK, no se olviden. Espérate, espérate. Creo que algo se me olvida. Ajá, Gabriela, gracias. Pensé que ya lo había mandado. Ya, gracias, Gabriela. Listo. Registramos y le damos OK. ¿Sí? Registramos y le damos OK.
Ya está. Creo que todos han registrado. Ahora sí, vamos. Avancemos un poquito más porque tenemos un tiempito, ¿ya? Así que vamos a hacerlo con calma. Dirijámonos pues entonces a nuestro campus virtual. Voy a compartir todo. A ver, dame un ratito. Ya está. Ya. Espero que el tiempo haya sido prudente y hayan registrado, ok, hayan registrado su asistencia. Bien, vámonos entonces al campus virtual, grupo número 6. Les envío, les envío el link para que puedan acceder rápidamente. Eso es algo que lo hemos hecho casi todas las clases. Ya. Ya he cambiado las fechas, ¿ah? Por si acaso. A ver, veamos. Estamos en la semana número 5, según el horario, semana número 5, ¿ya? Y tenemos aquí solamente en la semana 5 una clase, que es la de hoy, jueves 20, ¿no? Y la siguiente semana, que es la semana número 6, recién en la semana número 6, el día jueves 20, jueves, acá me faltó, creo que es martes, acá hay un error. Ah, sí, hay un error. Vamos a corregirlo de una vez, si no, nunca lo voy a hacer. Entonces, hoy es nuestra clase número 10, jueves 20, y la siguiente semana, que sería la semana 6, ¿no? Del 24 al 28, perfecto. Sería la sesión número 11, sería el martes, acá hay un error, el martes, ¿qué? No, por ahí no es. Sería el martes, ¿no? Aquí está. 25. Ah, ya sé porque el martes no es jueves, pues. Ahora sí, listo. Bien, entonces eso lo vamos a ver ya la otra semana con calma, porque ahí vamos a hacer programación en Excel, el examen ya está colocado y también el examen está deshabilitado, así que si tú entras acá al examen no te va a hacer caso, no vas a poder. ¿Ya? Bien, vámonos, como dice, a al grupo 6 y vamos a el archivo que se llama, para el día de hoy, se llama así, Excel 6. Lo descargamos. Ujú. Y lo abro. Habilitamos edición, Excel 6, y observamos que hay cuántas hojas. Mira, hay T de crea, que es aprender a crear, T de agrupa, T de funciones resumen, T de campo calculado, T de segmentación y T de escala de tiempo. Obviamente TD proviene de tabla dinámica, ¿no? TD, tabla dinámica. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a desarrollar. La idea es que desarrollemos todo para que, me parece que para el examen final de Excel te piden un poco de tabla dinámica, te piden, he visto, ¿no? Pero algunas preguntas. Ahora vas a aprender a crear tus tablas y con eso podrás terminar de desarrollar la práctica que viene, ¿no? Ya. Ya que hemos estado corriendo, estamos agitados, vamos a adelantar el descanso. ¿Qué les parece? ¿Ya? Y lo vamos a hacer menos tiempo porque parece que es demasiado, estamos extendiéndonos demasiado. Entonces vamos a sincronizar. Son ya, las 5, muy bien. Entonces solamente vamos a dar eh, hasta las 5:30. ¿Está bien? 5:30 volvemos. Unos 15 minutos suficiente, creo yo. Ya, y volvemos a las 5:30, ya para ir con todo hasta la hora de salida, ¿no? Que es vamos a dejar de compartir, listo. Eh, eh, Aquí está, ya está. Bien, entonces volvemos, chicos, tomen un poquito de agüita, nos ponemos de pie, vamos a caminar un poquito, está bastante fuerte el calor.
pero volvemos entonces a la hora indicada para comenzar a ver ya la parte práctica. Esto se aprende practicando, ¿no? No hay otra forma. ¿Sí? Bien, si me das un dedito arriba, volvemos entonces a las 5:30 de la tarde. ¿Ok? Dedito arriba. Gracias. Ok, podemos ir a refrescarnos un poquito, ¿ya? Y volvemos. Adelante.
Listo, listo, ok, ok. Creo que ya estamos con el tiempo. Vamos ahora sí a trabajar, ¿sí? Por favor, dedito arriba si están conmigo. Ahora sí vamos a comenzar a trabajar la parte práctica. ¿Se me escucha? Hola, uno, dos, tres. Sí, excelente. Bien, vamos a aprender a crear tablas dinámicas, vamos a aprender a crear las diferentes operaciones de la tabla dinámica, ¿sí? De una tabla dinámica. Ah, un ratito. Hay un mensaje. mm, ah, ok. Ya. Sí, me han informado por interno que el grupo 6 tiene un plus, ajá, un plus bastante especial e importante también para ustedes, que son dos últimas clases adicionales en el mismo horario, sábado 22 y martes 25, ¿no? En el mismo horario. Pero serán dictados por una docente, es lo que se trata con el uso del SAP, ¿no? El SAP, que también se mencionó al inicio del curso, ¿ok? Igual van a estar coordinando, se va a estar enviando un mensaje para que ustedes puedan tener esa oportunidad. El SAP es un software bastante interesante y es muy costoso su capacitación. No sé si ustedes saben eso. Es un software bastante utilizado en diferentes empresas. Y si ustedes lo tienen al menos como introducción o sobre eso, sería impresionante, ¿no? Sí, adelante. Sí, grupo 5, exacto, tiene el 2 y 5 de abril. Se va a mandar igual este mensaje al grupo de WhatsApp. El grupo 6 será confundir de grupo. Ah, ya, en abril. Sí. Excelente. Bien, ahora sí. Aprovechen esos dos clases porque son muy, muy buenas. Les aconsejo que lleven ese adicional que les están ofreciendo, ¿sí? Bien, ahora sí, no hay tiempo para más. Comenzamos. Bien, vamos a ver en la primera hoja, a ver si me siguen, por favor. La primera hoja se llama TD Crea, ¿no? Es cómo se crea, cómo se hace la configuración y cómo se crea una tabla dinámica, ¿ya? Vamos entonces con ese primer concepto. Como siempre, en todos mis talleres y en todos mis años de Excel, siempre digo, antes de crear lo que quieras, siempre tienes que verificar la información que te están ofreciendo, que te están dando, ¿no? ¿Qué información te dan en la primera hoja de cálculo? Mira, TD Crea se llama, tabla dinámica Crea. Te están dando una columna que aparece el nombre, el apellido, el departamento, departamento contabilidad, ingeniería, ¿no? Departamento o área de la empresa, el empleo o cargo que te están dando, administrador, director, especialista, ¿no? Distrito, fecha de ingreso, vacaciones, fecha de nacimiento. Son dos fechas, una fecha de ingreso en la cual ingresaste al trabajo y una fecha de nacimiento en la cual la fecha en que tú naciste. Son dos fechas diferentes, ¿no? El estado civil del empleado, el sexo del empleado, la cantidad de hijos, el salario que tiene, su bonificación y finalmente el sueldo neto, ¿no? En esta base de datos, que por cierto es tiene bastante información, ¿sí? Más de 100 registros es lo que te están entregando, ¿ya? Esa información va a servir como base para poder crear lo que te están pidiendo en el lado derecho, ¿sí? Te dice, crea la siguiente tabla dinámica. Uno, mostrar el total de sueldos netos. Mira, sueldos netos está aquí, ¿no? Este campo llamado sueldos netos de los empleados por departamento, por empleo y por distrito. Entonces, lo que yo siempre hago como recomendación es que verifiquemos cuáles son los campos, identifiquemos cuáles son los campos que necesitamos para crear nuestra tabla dinámica. ¿Ok? Lo voy a poner de rojito, ¿sí? Necesito los sueldos netos, ese es un campo. Sueldo neto es un campo. Perfecto. Necesito departamento, es otro campo que aparece en la base de datos. Empleo es otro campo que aparece en la base de datos. Y distrito es otro campo que aparece en la base de datos, ¿no? Entonces, en general, necesito uno, dos, tres, cuatro campos de esa base de datos para poder crear la tabla dinámica. ¿Listo? Una vez identificando los campos, lo que hay que hacer es algo muy ya procedimental, ¿no? Lo primero que tienes que hacer es este cursor, ¿no? El cursor saltarín, este que tienes por acá,
¿no? Ese cursor tiene que estar colocado, debe estar dentro de la base de datos. Esa es una recomendación, ¿no? Este cursor activo, o celda activa también le llaman, debe estar dentro de la base de datos. En cualquier lado, pero dentro. Por acá, por allá, pero dentro, ¿no? En cualquier lugar, ¿no? ¿Para qué sirve eso? Para que cuando le insertes la tabla dinámica, Excel sepa dónde está la información base, ¿ya? Muy bien, entonces me voy a dónde? A insertar, pestaña insertar, la parte superior, y el primer botón se llama tabla dinámica. En algunas versiones de Excel tiene otro nombre, ¿no? Por ejemplo, dice pivot table, ¿no? Pivot table. Lo mismo, tabla dinámica. ¿Ya? Entonces activo tabla dinámica, presiono este botón y me sale este cuadro flotante. No sé si se está viendo. Sí, sí se ve. ¿Ya? Ese cuadrito flotante te está preguntando ciertos datos. Primero te está diciendo dónde está la información de la fuente de origen o tabla o rango de origen, ¿no? Ya está seleccionado. Mira. Acá no tienes que hacer nada, solamente verificar que esa información es el que está sombreado, ¿no? Toda la base de datos. ¿Listo? Lo segundo es elija dónde desea colocar, dónde debo poner la tabla dinámica. Puedo ponerlo en una nueva hoja de cálculo externa o puedo ponerlo en la misma hoja de cálculo, o sea, aquí dentro de esta misma hoja. Yo sugiero por esta vez, que lo coloquemos donde dice hoja de cálculo existente y además le digamos que lo ponga más o menos donde dice ubicación. Le hago clic más o menos por la P de papá 7, por acá, ¿no? Entonces, a partir de la celda P7, empezará a colocar mi tabla dinámica. ¿Listo? Le voy a dar a aceptar y ya está. ¿Ven? ¿Qué sucede? Sucede dos cosas. Primero, que Excel ya te está reservando el espacio. Mira, acá te está diciendo, este espacio que está ahí pintadito, que está marcado, es donde va a aparecer tu tabla dinámica. Es allí donde la tabla dinámica aparece, ¿sí? Y en la parte de la derecha tenemos la lista, miren, la lista de todos los campos que pertenecen a la tabla dinámica. Y en la parte inferior están los 4 sectores o los 4 espacios o las 4 partes que tienen que ver con la tabla dinámica, ¿no? Tenemos los filtros, tenemos columnas, tenemos filas y tenemos valores, ¿ya? Recomendación, y esto también para el examen, ¿ok? Lo primero que tienes que verificar es este campo llamado o esta área llamado valores, ¿sí? ¿Cómo se verifica eso? Fácil. Dice, mostrar el total de sueldos netos. Ok, vas a buscar el campo llamado sueldos netos, que es el último de la lista, sueldo neto, y lo vas a arrastrar a este espacio de valores, aquí, ¿no? Una vez que el campo es arrastrado a ese espacio de valores, automáticamente Excel le asigna una función. En este caso, la función es la función suma, ¿sí? Total suma, acumulado suma, ¿ya? Pues lo que yo quiero es el total de sueldos netos, listo. Arrastro el campo llamado sueldo neto, lo arrastro en la parte donde dice valores y mira tu tabla que está apareciendo. Aparece un valor bastante extenso, ¿cierto? Bien, eso es lo primero que tienes que hacer, identificar cuál es el campo que empieza a totalizar, o a veces te piden promedios, o a veces te piden máximos, mínimos, pero el campo que necesitas para hacer esos cálculos es el sueldo neto, ¿no? Y eso lo he colocado en esa parte, ¿vale? Ya. Luego de eso, suelto, ya. Luego de eso, voy a ver el formato. Si te das cuenta, los sueldos netos están representados en símbolos monetarios tipo soles. Ok, entonces aquí, donde dice suma de sueldo, voy a hacerle clic en ese triángulo negro que está al lado derecho para poder aperturar su configuración. Configuración de campo de valor, ¿no? Hago clic en este botón de configuración, me sale este cuadrito y lo que quiero es, por ejemplo, la suma, ¿no? Ya está, mira, ya está definida la función que vas a necesitar, se llama suma, ¿sí? Una vez que has colocado suma o has escogido suma, que ya está por defecto, vas a presionar el botón de abajo que dice formato de número, ¿no? Voy a darle clic en formato de número, se va a aperturar el formato de celdas que probablemente te haga, ¿no? Que tú recuerdes. Y lo que yo quiero simplemente buscar es que este valor que aparece
representado de esa manera, se ponga en soles, ¿no? Simplemente le doy en contabilidad, ¿no? Y le establezco un símbolo monetario, le doy a aceptar, nuevamente aceptar, y miren, ya se puso, ya se colocó el valor, ¿no? Lo que obtenga la tabla dinámica siempre va a aparecer en soles, ¿no? Eso es lo primero que tienes que hacer, no después, sino es lo primero que se hace, ¿ya? Bien, luego de eso, ahora sí comenzamos, ¿no? Te dice que debes mostrar los sueldos netos. Está bien, yo lo estoy mostrando, pero según el departamento. El departamento es un campo. Y si es un campo, miren, lo voy a buscar aquí en la lista de campos de mi tabla o mi base de datos. Aquí está el departamento, ¿no? Acá dice departamento. Y ahí ustedes deciden dónde colocan ese campo. Puedes arrastrar el departamento y ponerlo como columna, mira, así, como columna. Y mira lo que está sucediendo aquí. ¿Vieron? ¿Ya? Sugerencia, cuando el campo tiene demasiados datos, entonces ponlo como fila. Lo voy a arrastrar aquí como fila. Mira, y aparece así. Administración, tanto. Contabilidad, tanto, y va acumulando. ¿Ya? Pero necesitas un campo más porque te está pidiendo el empleo. Entonces, el empleo es un campo también. Le haces clic a empleo de la lista de arriba y lo arrastras, por ejemplo, como columna. Miren, y aún así tu tabla ha crecido demasiado, ¿eh? Muy largo. Uy, no, demasiado largo horizontalmente, ¿no? Entonces, puedes colocar, si quieres, el departamento arriba y arrastrar el campo de empleo y lo puedes colocar así abajo, así. Y mira cómo está apareciendo, ¿no? Me voy a acercar un poquito para que lo veas. Así, ¿ve? Entonces la tabla está tomando forma, la tabla te está presentando los datos de manera ordenada. Te está diciendo, administración, total es 6.000 y cuantitos, y acá están distribuidos esos montos, ¿sí? Y eso es una maravilla porque te da información importante para que la persona que esté dirigiendo la empresa pueda tomar decisiones por ahí, ¿no? Ya, recuerden que esto es una planilla de sueldo, así que puede ser. ¿Qué más necesito? El distrito, ¿no? El distrito puede ser, a ver, si lo pongo el distrito como columna, miren, mira mi tabla. El distrito es terrible si lo pones como columna. ¿Por qué? Porque hay muchos distritos, ¿no? Muchos distritos. Mira cómo crece tu tabla, ¿ya? Sugiero que el distrito lo pongas como filtro, ¿no? Y miren dónde aparece eso. Eso aparece en la parte superior. Aquí, ¿ven? ¿Ya? Si yo me acerco un poquito, aquí. ¿Listo? Entonces, ya está. Tengo una tabla dinámica que está mostrando los sueldos netos, todos los sueldos netos, sumándose los sueldos netos, y se están viendo el departamento. Ojo, departamento es administración, contabilidad, diseño y más de. El empleo, que es auxiliar administrativo, director, contable, etcétera, etcétera. Y el distrito está arriba como filtro. ¿Ya? Profe, pero lo que usted ha hecho simplemente es colocar los campos en lugares indicados, pero eso no es una gran cosa. Lo importante ahí también es el filtro, mira. Por ejemplo, aquí todos los distritos están presentándose. ¿Qué pasaría si el jefe quiere saber, voy a hacer un clic aquí en la lista, y solamente saber Breña, ¿no? ¿Cómo es el pago de los trabajadores de la empresa que viven en Breña? Le voy a dar a aceptar y mira, solo es esto, ¿eh? Solo es esto. ¿Se vio? Entonces, dentro de la tabla dinámica se pueden hacer filtros, así de simple. Y si yo digo, por ejemplo, profesor, ¿puede ser más de uno? Sí, puedo activar donde dice seleccionar varios elementos y puedo decir Breña y además AT. Breña y AT. Son dos distritos. Los demás no me interesan, le doy a aceptar y obviamente la tabla va a cambiar porque ahora hay más información. ¿Cierto? Hay más información. Eso, jóvenes, es una tabla dinámica. Lo van a utilizar, ténganlo por seguro, en todo trabajo donde tú vayas, eh, administrativo sobre todo, van a poder o van a tener que hacer ese tipo de elementos. ¿Sí? Me parece que alguien levantó la manito. Escuché un sonido. ¿Aló? Nadie, ¿no? Ya está. Bien, entonces esa es la forma práctica para poder crear una tabla dinámica, ¿no? Vamos a repetirlo en el ejercicio número 2, ¿sí? Veamos, mira. En el ejercicio 2 vamos a la tabla 2, dice tabla dinámica agrupa.
Tabla dinámica agrupa. Muy bien. Entonces, lo que voy a hacer acá, igual como en todas las ocasiones que hemos estado viendo, analiza la información que te dan. A ver, lo analizo. Dice, tabla, estamos en la segunda hoja. Dice ID CLI. Ese es el identificador de clientes. Luego tengo el cliente. Muy bien, que ese es el nombre del cliente. El sexo del cliente, la fecha en que nació el cliente, el país, departamento, distrito, dirección, fono y la compra que hizo el cliente. Estas compras están señalándose por colores. Eso quiere decir que si los montos son altos, le está poniendo un valor, un color rojo. Si los montos son medios, está poniendo color verde. Y si los montos son más o menos bajos, entonces le está poniendo de amarillo. ¿Ya? ¿Esto cómo se hace? Esto es un formato condicional que se puede ir estableciendo. ¿Ok? Listo, entonces puedo concluir que esa información es un registro de compras de muchos clientes, ¿no? Vamos a ver qué tan grande es. Voy a seguir bajando. Sí, regularmente grande. ¿Ya? Bien, ahora sí, ya sé a qué me estoy enfrentando. Ahora sí voy a la pregunta, ¿no? Y la pregunta dice, crea la tabla dinámica, y acá te dice el enunciado, ¿no? To- Toda la vida repito lo mismo. A ver, ¿qué te están pidiendo? El total de compras. Ah, ya. Compras, señor, es un campo. Compras es un campo. ¿Ya? Lo voy a pintar de rojito para que te des cuenta. Eso es un campo. ¿Sí? De los clientes por fecha de nacimiento. Ahí está el problema enorme. Si te están pidiendo fecha de nacimiento, el campo fecha de nacimiento es un campo que tiene demasiados datos. ¿Sí? Luego dice por país, y luego dice departamento región. Departamento región. ¿Listo, señores? ¿Qué campos necesito? El campo llamado compras, el campo llamado fecha de nacimiento, el, el campo llamado país y el campo llamado departamento región. ¿Sí? Esos son los campos que necesito para crear mi tabla dinámica. ¿De dónde salen los campos? De la base de datos que tengo en el lado izquierdo. ¿Ya? Bien, comenzamos. Primer paso, nuevamente, repito lo que hice hace un momento. Este cursor saltarín, esta celda activa, tiene que estar en el lado izquierdo, dentro de la base de datos. Puede estar acá, por allá, en un lugar, pero dentro. ¿Ya? Repito el procedimiento. Me voy a la pestaña Insertar, me voy a la pestaña Insertar y escojo la opción Tabla Dinámica, ¿no? Tabla Dinámica. ¿Sí? Ya está. Me sale este cuadrito, como nos salía anteriormente, y le digo, ¿no? De manera muy tranquila, que mi tabla va a aparecer en esta hoja de cálculo existente. Por eso es que señalo la segunda opción, hoja de cálculo existente. Right, listo. ¿En qué ubicación? Bueno, ponlo hasta acá, ¿no? L6 puede ser, por ahí puede ser. Nada más. ¿Ya? Le estás diciendo dónde va a estar ubicada tu tabla dinámica, ¿no? Le voy a aceptar. Listo. Excel lo que hace es, dice, mira, este espacio es para ti. Este espacio es para tu tabla dinámica. Y nuevamente me presenta en el lado derecho la lista de todos los campos, ¿sí? Y en la parte inferior los 4 espacios o los 4 rectángulos blancos para poder saber en dónde cae cada uno de estos campos en la tabla dinámica. Igual como en el anterior caso, sugiero primero que ataques lo que te están pidiendo, el total de compras. Ok, si quiero el total de compras, voy a bajar, voy a buscar ese campo llamado compras y sin pensarlo voy a arrastrarlo hasta valores. De frente, acá no hay que pensar nada, de frente, ¿sí? Como te piden el total, entonces es una suma, o sea, está bien. La función que se está utilizando está bien. Pero, hay un pero bien grande, que los valores de esas compras están en dólares, no están en soles. Entonces, vuelvo a configurar, ¿no? Voy a la tabla dinámica, busco esto que se llama suma de compras, que es la función que se está aplicando a ese campo. Presiono el botón de triángulo amarillo, perdón, triángulo negrito, me sale configuración de campo de valor. Y como les hicimos hace un momento también, le damos el formato de número. Perfecto. Ojo, está en dólares, entonces me voy a contabilidad y cambio el símbolo monetario a dólar, ¿no? Dólares Estados Unidos. Le voy a aceptar una vez.
aceptar 2 veces y miren, ya tengo mi valor ya con el formato que yo quiero. El formato que yo quiero es que todo se presente en dólares porque las compras han sido hechas en dólares. Bien, listo. Ya está. Ahora me pide el campo que debo presentar en la tabla es fecha de nacimiento. Es un campo peligrosísimo. Lo voy a dejar al final, ¿sí? Luego me pide por país. Bueno, el país lo puedo poner aquí, en filas, por ejemplo. Ahí están mis países, Argentina, Australia, ¿no? El campo país que aparecía en la lista de la base de datos, arrastro hacia las filas. Luego me pide departamento región. Bueno, eso también puede ser debajo, ¿no? Miren, yo lo pongo debajo del país y está interesante, porque mira, dice Argentina con todos sus, Australia con todos sus, España y así. Mira, México está en blanco, no tiene, parece que ahí falta un dato. Y Perú con sus respectivas regiones o países, ¿sí? Ahora, una tabla dinámica también sirve para hacer algo. Miren. No sé si ustedes se dan cuenta, voy a acercarme. La tabla tiene un error. Miren, la tabla me está presentando el monto de, ¿no? de compras de los países de Argentina. Miren lo que está pasando con Argentina. Dice Buenos Aires, y abajo dice Buenos Aires. Debajo dice San Luis, y abajo dice San Luis. Profe, esto está mal. Sí, pero no le eches la culpa drásticamente a la tabla dinámica. La tabla dinámica no tiene el problema son los datos, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? La tabla dinámica, su único trabajo es sacar información y hacer resultados. Pero, ¿qué demuestro con esto, jóvenes? Que los datos que están al lado izquierdo, estos datos de acá, tienen ciertas deficiencias también. ¿Entiende? Entonces, es algo fácil de detectar, porque mira, esto de acá se llama, ay, perdón, ¿cómo se llama esto de acá? Se llama departamento región. Entonces, mira lo que voy a hacer, ¿ah? Acá está, ¿ve? Departamento región. Entonces, y acá encontré el error, mira, acá que dice Buenos Aires, dice, ¿eh? Buenos Aires. ¿Qué hago? Lo corrijo. Es Buenos Aires. ¿Vieron? Sigo bajando, así algo rápido, sigo bajando. Buenos Aires, ya no hay más. Acá dice Buenos Aires, muy bien. Buenos Aires, perfecto. Y se acabó, ¿no? Lo que acabo de hacer no es práctico porque puede ser que haya 50.000 datos y no voy a estar buscando uno por uno, ¿no? Pero ya está. Como he corregida la data, he corregido la base de datos, lo que tienes que hacer aquí es actualizar tu tabla, ¿no? No sé si ustedes recuerdan cuando decíamos tabla de contenido en Word, ¿no? Tú hacías tu tabla de contenido y en el futuro modificabas la información de tu trabajo, tenías que actualizar la tabla de contenido. Igual sucede aquí. Yo tengo este resultado, mira, que me ha arrojado Excel, pero veo que hay errores de duplicidad, de mala escritura, qué sé yo, hay errores. Corrijo los errores en la BD o en la base de datos y ahora tengo que actualizar aquí. Una forma rápida de actualizar una tabla dinámica es hacerle clic derecho y actualizar. Acá está, actualizar. Hago actualizar y miren, ¿ve? Ya no hay Buenos Aires. Ahora solamente hay Buenos Aires, ¿sí? Ya se corrigió y obviamente el monto ya se acumuló. Ya está en un solo monto, ¿sí? Lo mismo sucede con San Luis, que también acá hay un error terrible. A ver, vamos a ver por ahí si lo puedo corregir al ojo. Es difícil, pero voy a corregir. Por ejemplo, acá, ahí está bien, San Luis. Aquí, por ejemplo, también está bien, San Luis. Aquí, por ejemplo, aquí no hay, porque aquí San Luis tiene, si te das cuenta, un espacio vacío delante. Lo elimina ese campo, ese espacio vacío. Listo. Sigo bajando. Ya no hay San Luis, ya no hay San Luis, ya no hay San Luis. ¿No? Como he corregido ese error, ese pequeño detalle, me voy a mi tabla dinámica y ¿qué tengo que hacer? Actualizarla, pues, ¿no? Clic derecho, actualizar tabla. Y ven, miren, San Luis ya tiene un nuevo valor. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá en México, mira, tiene una ciudad en blanco, un departamento región en blanco. Eso, bueno, tendría que verificar qué corresponde ahí para recién poner, ¿no? Entonces, moraleja de todo esto.
¿ok? La tabla dinámica también te puede detectar errores de validación de los datos, ¿sí? Si los datos están incorrectamente colocados en la tabla o en la base de datos, obviamente los resultados que te salgan no van a ser adecuados, ¿sí? Clásico, ¿no? Información sucia, resultado sucio. Información limpia y buena, resultado limpio y bueno, ¿ya? Para terminar, hay empresas, te digo por experiencia, que contratan jóvenes, sobre todo muy jovencitos, o un call center también podría ser, solo y exclusivamente para hacer llamadas a los clientes, para actualizar la base de datos de los clientes, ¿sí? O sea, algo como esto, ¿no? Llamas por teléfono y le dices, a ver, señor, ¿usted es señor Armando Lengua Balbín? Sí, señorita, dígame. ¿Su fecha de nacimiento es en tal sitio? Sí. ¿Usted vive en esta dirección? No, ahora vivo en Jesús María. Ok, le cambiamos y le actualizamos la dirección. Su teléfono sigue siendo, etcétera, etcétera, ¿no? Eso se llama validación de datos. Importante proceso en toda empresa, ¿no? Es mejor conocer y saber dónde están tus mejores clientes, dónde se ubican, dónde viven, etcétera, para poderle hacer campañas, por ejemplo, publicitarias, ¿no? Ya, pero ese no es el tema. Profe, usted se está saliendo del tema. Te está diciendo fecha de nacimiento. Entonces, mira, regreso a mi tablita. Ya hice la corrección de validación de datos. Ya la información está mucho más limpia. Ahora, si te están pidiendo la fecha de nacimiento, yo tranquilamente puedo tomar fecha de nacimiento, que es un campo, y lo puedo colocar como columna, lo puedo colocar como fila, lo puedo colocar como filtro. Pero este campo llamado fecha de nacimiento tiene tanta información porque, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si tienes 50.000 empleados, los 50.000 no han nacido en el mismo día. Uno puede nacer en enero, otro nació en febrero, otro diverso, ¿no? Una diversidad terrible, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, lo pongo, ¿no? Fecha de nacimiento, lo puedo poner, por ejemplo, como filtro, miren lo que va a hacer Excel, ¿ah? Bien, dice, ok, no te preocupes, ya lo puso como filtro, la fecha de nacimiento. Pero cuando tú hagas esto, por ejemplo, va a salir todos los posibles valores. Si son 50.000, los 50.000 datos van a aparecer acá, ¿no? Podría ser. O si no, mira, elimino. ¿Cómo se elimina un campo cuando has colocado en la tabla? Simplemente lo arrastras hacia el vacío. ¡Ping! Y muere. ¿Vieron? Tomé el campo que aparecía en la tabla y lo arrastré hacia el vacío, hacia afuera. Y eso desaparece, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si la fecha de nacimiento lo hubiera puesto como columna? Mira, aquí. Lo que hubiera pasado es esto, que tu tabla intentará, esa es la primera impresión, intentará, ve, agruparse. ¿Ven? Por ejemplo, acá me está dando, si yo me acerco, mira mi tabla cómo ha crecido de manera enorme. Y si hay información totalmente diferente en ese campo que se llama fecha de nacimiento, pues entonces tu tabla dinámica crecería mucho, mucho más. ¿Ya? ¿Qué me está presentando? 2 años, mira. No se hace problemas. Dice, ok, en la tabla te estoy como tú quieres la fecha de nacimiento, entonces te pongo la fecha, 2 años nada más, ¿no? 52, 54, el año 59, son fechas de nacimiento. Obviamente, si tú despliegas acá 52, te sale trimestre 4, porque la fecha que más o menos se dé es en ese momento, en el trimestre 4 y en diciembre, ¿no? En diciembre. Bueno, ahora, estos elementos que tú ves acá, que estoy desplegando, se pueden agrupar. A eso quiero llegar. Tú le haces clic derecho al resultado y escoges la opción agrupar, ¿ya? Y acá le tienes que decir a Excel cómo quieres agrupar, por fecha, por meses, por años, ¿no? Por horas, por días, etcétera. ¿Sí? Etcétera. ¿Ya? En este caso, él ya lo ha agrupado por años y creo yo que esa es una buena forma de presentar una fecha de nacimiento. ¿Ya? Vamos a darnos cuenta que al final, ¿no? De esta clase, usando lo que se llama, acá lo tengo, escala de tiempo, ¿no? Cuando tengamos que filtrar o tengamos que hacer una tabla dinámica que contenga fechas, la escala de tiempo es una solución muy práctica, muy rápida, mucho mejor. ¿Ya? Lo veremos ahí. Bien. Ok, entonces por favor,
dedito arriba si se entendió esto que se llama agrupa. ¿No? Que es agrupar los elementos de una tabla dinámica. ¿Sí? Dedito arriba, a ver, ¿se vio? Perfecto. Ah, el tema de los años, Jacqueline, solamente es arrastrar. Tú lo arrastras y Excel intenta, pues, resumir esa gran cantidad de fechas en años, ¿no? Eso es lo que está haciendo Excel, ¿sí? O sea, tú, el campo fecha, tú lo arrastras como columna. Mira, acá está colocando años, trimestres, etcétera, ¿no? Ya. Siguiente hoja, vamos. La siguiente hoja corresponde a las funciones de resumen. ¿Qué significa eso? A ver, vamos a la hoja 3. Lo que te está diciendo ahí es que no siempre te va a pedir el total de. En ocasiones también te puede pedir el promedio de, ¿no? Entonces, este es un ejemplo. Tenemos acá, vamos a agrandar. Analizando la información que me dan en la tercera hoja, vemos que tenemos acá una hoja que dice código, el artículo. Mira los artículos, ¿ah? Pantalón, camisa, falda. Ah, es una especie de registro un registro de productos. Tenemos la marca, el tamaño, que puede ser large, medium, ¿no? XL, etcétera. El color, el stock, que es la cantidad de productos almacenados, ¿no? O en almacén, ese es el stock. El precio de costo, ¿cuánto me costó fabricar estos 25 pantalones? Me costó 65. Bueno, imagino que es cada uno, no lo sé. El precio de venta, ¿ok? Entonces, quiere decir que a mí me costó fabricar esta prenda 65 soles y lo estoy vendiendo a 885 soles, ¿no? Entonces, el total de costo, obviamente, es la multiplicación del precosto por lo que tengo en el almacén, el stock, ¿sí? Ese es el total que me costó. El total de venta sería el producto de ¿no? El stock que tengo, los 25 por lo que he vendido, ¿no? Y en la ganancia, que es la K, es la diferencia, ¿no? La resta. Creo que se entiende ahí, ¿no? Es la resta del total de venta menos lo que costó, ¿no? En cristiano porque no le entendí nada, pero a ver, si a mí me cuesta hacer una puerta, me cuesta 100 soles y lo vendo a 120, el margen de ganancia es 20, pues, ¿no? A eso se refiere. Es una simple diferencia, ¿ya? Listo. Ahora, hay que ver bien, porque a veces el margen de ganancia en algunas empresas, hago un paréntesis, el margen de ganancia en algunas empresas, eh, los dueños o los propietarios de esas empresas quieren que siempre el margen de ganancia sea alto, pero eso a veces no es posible. Con tal que no pierdas, el margen de ganancia está bien, ¿no? Poquito, pero ganas, ¿ok? Sin embargo, lo que no se puede permitir, y eso está para todos ustedes, es que el margen de ganancia sea negativo, pues. O sea, estás perdiendo, no ganando, ¿no? Si te cuesta 100 soles hacer la puerta y lo vendes a 80 soles, ya estás perdiendo 20, ¿no? Ese es el margen de pérdida. Sería el margen de pérdida en ese caso. Ya bueno, lo dejo ahí, eso ya es otro tema. Bien, entonces con esa información que tienes en la tabla, te pide hallar lo siguiente, ¿no? Ya no te está diciendo dame el total, te está diciendo dame el promedio, promedio, ¿ok? ¿El promedio de quién? Del margen de ganancias, ¿sí? Ya no te está diciendo suma, ahora dice promedio. Pero por artículo, por marca y por tamaño, ¿ah? Entonces, lo que está de rojito son los campos que yo necesito, los campos que yo necesito para mi tabla dinámica, ¿sí? Comienzo. La tercera vez que hago una tabla dinámica, creo que con eso ya estamos bastante claros. Este cursor que está parpadeante por todos lados, lo pongo dentro de la tabla, ¿no? De la información. Por acá, en algún lugar, pero dentro. ¿Ya? Nuevamente hago el procedimiento. ¿Ve? Acá, ¿no? Por acá lo pongo. Acá debe estar. Hago insertar, escojo la opción de tabla dinámica, y le digo que mi tabla dinámica quiero que esté. Mi tabla dinámica quiero que esté, no sé por qué no se ve, no, bueno,
en la hoja existente, pero que esté más o menos por acá. ¿Listo? Ya está. Listo, ya está. Bien, entonces mi tabla dinámica 3 está ahí, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué te están pidiendo? El promedio del margen de ganancia. Bueno, entonces tomo el margen de ganancia y lo voy a arrastrar como valores acá. Valores, ¿sí? Pero me doy con la sorpresa que dice total, o sea, suma. Lo único que tienes que hacer es, en vez que sea suma, vas a configurar eh, eh, el campo de valor, que es el de acá, el último dato de acá, ¿ya? Y ahí es donde tú cambias, ya no quiero que sea una suma, sino que sea un promedio, ¿no? Aquí cambias a promedio. Y además, de una vez le das el formato de número, porque todos los resultados que debe presentar tu tabla tiene que estar en soles. Ah, ya, entonces le agrego en ese momento el símbolo monetario, ¿no? Le doy a aceptar, le doy nuevamente a aceptar y me sale, ¿no? Ojo, 320 no es el total, es el promedio. Promedio. ¿Sí? Ojo, promedio. Listo. Entonces, es lo mismo que estaba haciendo hace un momento, pero simplemente cambia la función. Ya no es suma, ahora es promedio. Si en el examen te dicen los máximos valores, entonces en vez de promedio pongo max, de máximo. ¿Sí? Listo, ahora te piden el artículo. ¿Dónde está el artículo? Vamos a voy a ponerlo como columna a ver qué pasa. Si son pocos, vamos a ver, si son pocos, sí, relativamente son pocos, ¿no? Blusa, camisa, casaca, falda y pantalón. No hay otro producto más, no hay otro artículo más, así que me parece bien, ¿ya? Luego hice por marca. Bueno, la marca puede ser como fila, así. ¿Ven? Miren, ya, voy a reducir un poquito. Ahí está. ¿Vieron? La tabla, se entiende lo que la tabla está intentando de presentar, ¿no? Y por tamaño, el tamaño lo puedo poner debajo de la marca, así, de esta manera, y miren, ya aparece. Ya. Nótese que la tabla dinámica también totaliza, porque en la parte derecha, por ejemplo, mira la columna S de sapo. La columna S de sapo te está presentando los totales, ¿no? Totales generales, pero los totales de manera horizontal, ¿sí? Y mira la fila 28. La fila 28 te está presentando los totales, pero de manera vertical. ¿Ves? Entonces, así como está, esta tabla se entiende, tiene sentido y cumple con todo lo que te han pedido, ¿no? Artículo, ya está. Marca, ya está. Tamaño, ya está. Y el promedio del margen de ganancia también está. Así que esa es la solución. Yo te voy a enviar como para motivarte una captura de pantalla. En este momento, grupo número 6. ¿Listo? Grupo número 6 y te lo mando ahí. Muy, muy bien. ¿Ya? Listo. A ver, dígame cómo van. A ver, avísame con tu cambio de moneda. Cambio de moneda. ¿A qué te refieres, Henry? ¿A ponerle en vez de soles, ponerle dólares? ¿A eso te refieres? ¿Cambio de moneda? Sí, allá. Simplemente acá, aquí, cuando tú le haces la configuración de campo de valor, ¿no? Simplemente le das formato de número y aquí le cambias la moneda. Pones en dólares, ¿no? Es solamente asignarle el símbolo monetario nada más, ¿sí? No he hecho ninguna conversión, no lo he multiplicado por el tipo de cambio, no, 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 solamente le he cambiado el símbolo monetario, nada más, ¿sí? Eso responde a tu pregunta, Henry, confirma. Sí, perfecto. Ya, siguiente, campo calculado. Ya. El campo calculado, como dijimos, es un campo que se integra, se agrega a la tabla. Es un campo que no existe antes. Es un campo que solo existe cuando el usuario quiere crear una nueva operación, ¿no? Lo agrega pues a esta tabla dinámica, ¿sí? Un detalle importante con respecto al campo calculado.
el campo calculado no afecta a la base de datos original. No es que ese campo que se crea en la tabla aparezca aquí, no, no aparece. Solo aparece en la tabla dinámica. Su vida se ve solamente reflejada en la tabla dinámica. La base de datos original no tiene ningún cambio. ¿Ya? Bien, vamos con ello, ¿no? Vamos a hacer, listo. Ojo a, el campo calculado solo se puede crear si existe una tabla dinámica. No es por crear, no es que tú creas el campo por crear. No, no, no. Tiene que haber una tabla ya creada para que el campo exista, ¿no? Esa es eh, básicamente ese es perdón, ya. Ese es el requerimiento, ¿no? Esa es la condición para que la tabla dinámica, perdón, para que el campo calculado exista, tiene que haber necesariamente una tabla dinámica, ¿sí? Ya está. Ahora sí, analicemos la información que te están dando. Eso es lo primero que tú tienes que hacer, ¿ok? ¿Cuál es la información? A ver, mira la información. Dice, en la columna A aparece el código de venta. Si te das cuenta, ese código de venta es un código consecutivo, ¿no? Es un código consecutivo, no tiene mucho, ¿no? Es un código consecutivo. Luego tenemos la columna B, que es la fecha de venta, la fecha donde se celebró, la fecha donde se realizó la venta, ¿no? En enero de este año, supuestamente. Luego tenemos el país de destino o destinatario. Son países probablemente a la cual llega o llegue el producto, ¿no? El destino. Luego tenemos la categoría, ¿no? Parece un supermercado, parece un tema así, porque la categoría corresponde a productos alimenticios como, por ejemplo, lácteos, bebidas, condimentos. Parece un supermarket, ¿no? Un supermarket, ¿ya? La columna F te está presentando el nombre del producto. ¿Cómo se llama tu producto? Queso, sirope, cerveza, pan, no sé, barras, no sé cuántitos de más, etcétera, ¿no? Básicamente eso te está presentando la columna F. La columna F muestra los nombres de los productos, ¿sí? En la columna G ya empiezan a aparecer valores, montos, ¿no? Dice el precio de la unidad. ¿Cuánto cuesta cada uno de estos, ¿no? De estos elementos, ¿no? De estos productos. Precio por unidad, por unidad. Luego tenemos la cantidad. ¿Cuánto se compró? ¿Cuánto de la cantidad se compró? ¿No? Ya está. Luego tenemos el importe. Bueno, el importe es obviamente el precio multiplicado por la cantidad, ¿no? El precio por la cantidad y tenemos en la última columna cómo se hizo el pago, ¿no? ¿Fue al contado o fue al crédito? ¿Cómo fue el pago? ¿Cómo se realizó el pago de imagino que esa transacción o esas ventas, ¿sí? Ahí lo tienes, es contado o crédito, ¿ya? Bien. ¿Qué sigue? Nada, ya está. Ya tenemos probablemente ya tenemos la idea, ¿no? De lo que está haciendo o la información que nos está presentando en esta base de datos. Ahora sí, vamos a la derecha. Ahora sí vamos a crear la tabla dinámica. Lo voy a hacer un poquito más rápido porque obviamente, y esto ya está repetitivo, ¿no? Este cursor para saltarín que tenemos acá, lo vamos a poner en la base de datos. Ese es un consejo que siempre te doy. Lo pones en la base de datos, ¿ya? Y luego me voy a insertar, escojo la opción tabla dinámica, insertar, tabla dinámica, ¿no? Tabla dinámica. Me sale este cuadro, ya lo hemos visto antes. Quiero que mi tabla dinámica esté en este lugar, en una hoja de cálculo existente que aparezca a partir de aquí, ¿no? Ya está. Ya sería la tabla número 4, mira, ¿ves? La cuarta tabla. ¿Sí? ¿Listo? Ok. Ahora, dice que mostrar el importe de ventas por país destinatario. ¿Listo? Importe de ventas, listo. Voy de frente al importe. Ojo, importe, dice. ¿Ah? Y este importe lo pongo como valor, de frente. ¿Listo? ¿En qué está? ¿En soles o en dólares? Ah, está en soles, ¿ya? Entonces, ese importe, lo que hago es, la flechita negrita que está a la derecha, voy a configurar, ¿no? El campo de valor, ¿ok? ¿Qué me están pidiendo? El importe de ventas. Eso es suma, no hay nada que hacer ahí, ¿no? Suma.
Pero sí me voy a formato de número y escojo contabilidad para que ese valor monetario le dé, ¿no? Le dé ese aspecto, ¿no? Aceptar y listo, mira. 671.810.71 céntimos. Ese es el importe de todo lo que se ha vendido, ¿ya? Pero me dice que muestre por país destinatario. Bueno, entonces busco el país destinatario, lo puedo poner como fila, mira, y ahí está, ¿eh? Colombia tanto, Holanda tanto. Y también por categoría de producto. La categoría de producto lo puedo poner como columna, a ver qué sale. Y mira, perdón. Y mira, acá tengo, uy, acá voy a reducir un poquito. Ahí, ¿no? Ahí está mi tabla, ¿no? Ahí está la tabla, ¿correcto? Bueno, así como tú lo ves, la tabla está interesante. No sé, o si quieres intercambia, ¿no? Puedes poner la categoría de producto acá, debajo del país, y mira, también sale lo mismo, ¿eh? Colombia, Holanda, Inglaterra, etcétera. ¿Estamos? Es como, es como tú, es como, se presenta la información. Entonces, con eso hemos hecho la número uno, ¿no? Que es crear la tabla dinámica. Ahora, te dice, luego incorpora un campo calculado que muestre un incremento al importe. O sea, acá te está diciendo que Colombia tiene 343.000, que las bebidas que han sido enviadas a Colombia fueron 90.000, que las carnes y así, ¿no? Cada producto por país. Ya, entonces, pero eso no es lo único. Quiere que le pongas un campo calculado adicional que muestre un incremento en 20%, ¿sí? Eso está en la diapositiva, ¿no? Cuando hablamos de campo calculado, que está por acá, esto no, aquí. Ahí está, ¿eh? Miren. Por ejemplo, acá, en el campo calculado que presenta la diapositiva, si te das cuenta, le ha agregado el 20%, o sea, le ha puesto el importe, lo ha multiplicado por 1.2, que es el incremento del 20%. Eso es lo que está haciendo, ¿ya? Pero ¿cómo agrego un campo calculado? Ya, una vez que tu tabla dinámica ya está creada, lo que hago es, me voy a la pestaña, ¿no? En la barra de herramientas de la misma tabla dinámica, que se llama así, tabla dinámica, y hay otro que dice diseño, son dos. Estas dos son de la tabla dinámica, ¿ya? Me voy a analizar y acá dice, ¿no? Campos, elementos y conjuntos, ¿sí? Y el valor o el elemento que yo quiero es un campo calculado. Acá está, ¿ves? Campo calculado. Listo. Me sale esta opción, ¿ya? El campo calculado tiene nombre, tal cual dice la diapositiva, ¿no? Le voy a poner, por ejemplo, en vez que diga campo uno, le voy a poner, por ejemplo, nuevo importe. No sé si se puede dejar vacío. Sí, sí se puede dejar vacío. Nuevo espacio importe, ¿ya? Y el cálculo, la fórmula sería así. Voy a borrar ese número cero. Voy a poner el importe, que está aquí, doble clic, para que aparezca el importe y lo voy a multiplicar por 1.20. ¿Sí? ¿Se ve? Por 1.20. ¿Ok? O sea, ese campo que están haciendo internamente ya viene incluido con una fórmula. Y esa fórmula le va a cambiar a todos los valores que aparecen en la tabla. Agregando esa formulita que acabo de ver acá, o hacer aquí, ¿no? Agregando esta formulita, entonces se va a crear un campo, una columna más, un campo. Acepto, mira, y listo. ¿Vieron? Acá tengo el importe, ¿no? Que es esto. Y en otra columna aparece el nuevo importe. El nuevo importe tiene un incremento del 20%. ¿Será cierto? A ver, vamos a calcular. Rapidito nomás. Vamos a ver si lo he hecho bien, ¿sí? Por ejemplo, el incremento del 20% de 343.946.15, eso es 412.735. A ver, saca lápiz y papel. Sí, mira, 412.735.38. ¿Vieron? Entonces, esa nueva columna que ha aparecido es una columna con una operación interna, una fórmula que está usando él,
pero aparece solamente en la tabla dinámica. ¿Vieron? O sea, profesor, lo que me está usted diciendo es que yo puedo aplicar cualquier fórmula para poderle generar un campo nuevo, una nueva columna. ¿Qué pasó? ¿Puede hacerlo de nuevo? Ah, ya. De nuevo, Gabriela. Claro que sí. Voy a eliminar. No sé si me dejará. Control Z, 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 Control Z. Ti, 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 ti. Uy, no me deja. A ver, no sé si me dejará eliminar ese campo calculado. Eliminar. No me deja eliminar, mira. No quiere eliminar, no me deja. A ver. Mm, campo calculado. Eliminar, dice. A ver, sí, sí se puede, mira. Ah, acá está, ¿ves? No me importe, lo elimino. No me deja. No, no me deja. Ya, a ver, les explico así brevemente, ¿no? Este campo no se ve. Imagínate que no está. Voy a ocultarlo. No está. ¿Ya? Tú tienes este importe y quieres que aparezca un campo nuevo, una columna nueva, con un importe del 20%, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Algo sencillo. Me voy acá donde dice tabla dinámica, donde dice analizar, y escojo campos, elementos y conjunto. Mira, acá. ¿Ya? Y ahí está justamente el campo calculado. ¿Sí? El campo calculado. ¿Listo? Y lo que tienes que hacer acá es, le pones un nombre a tu campo, yo le puse nuevo importe, así le puse el nombre, y aquí la formulita que hice fue simplemente, le dije, el importe, es que quieres lo escribes, pero mejor es hacerle doble clic, yo siempre le hago doble clic en esta lista, por ahí que escribo mal y ya se me logró todo. Y lo estoy multiplicando por 1.2, que es el 1.2, es el incremento del 20%. Por eso lo pongo como 1.2. Le doy a aceptar, bueno, acá aceptar y pum, me sale esto. ¿Sí? Cada valor que tengo al lado izquierdo en la nueva columna aparecerá incrementado en 20%, señorita. Este dato incrementado en 20% es esto. Este de acá incrementado en 20% es este. ¿Ve? Entonces, este campo N es un campo nuevo, es un campo que viene sometiéndose a una fórmula y te está dando estos resultados. ¿Sí? Ahora sí, dime si se entendió, por favor, Jacqueline y Gabriela. Perfecto, ¿no? Chicas, eso es algo chévere. ¿Sabes por qué te digo? Porque, por ejemplo, tú puedes estar en una empresa. Imagínate que esta columna M es la lista de precios base de la empresa, de todos los productos. Y viene tu jefe y te dice, ¿sabes qué? Por descuento, por Semana Santa, vamos a hacer un descuento del 5% a toditititos nuestros productos. Ok, ¿qué haces tú? Fácil. De la lista de precios que tienes acá, ¿no? Creas un campo calculado que le haga un descuento a este dato. Entonces, en el campo calculado nuevo debería aparecer este valor ya disminuido el 5%. Supuestamente yo aquí, el nuevo importe que estoy creando tiene un incremento, por eso sale más. Pero tú le puedes hacer una lista de precios de productos ya con el incluido su descuento del 5%. Eso, señoritas y jóvenes, es algo común y normal en toda empresa. Yo lo he visto en varias empresas. Estoy diciendo lo que vas a ver. Eso y muchas cosas más, obviamente, ¿no? O, por ejemplo, tenemos acá la columna del importe y al costado ellos quieren que pongas el mismo monto, pero ya incluyendo el IGB, incluido el IGB, por ejemplo. ¿Te das cuenta? Ya, eso lo hace la tabla dinámica y eso lo hace a través de un campo calculado. Así que te estoy dando varios ejemplos que se utilizan en las empresas. ¿Ya? Listo, se acabó el curso. Perdón, se acabó el tema. Solamente te voy a explicar a partir de aquí para adelante, te voy a explicar lo que es un dashboard. ¿Sí? Te voy a dar un ejemplito para que tú veas. Te voy a mandar un ejemplito. Dashboard, así se escribe, dashboard en Excel. ¿Ya? Listo. ¿Qué es un dashboard? Un dashboard es un tablero, un panel de control. Mira, voy a cerrar todas mis ventanas que salen.
Por ejemplo, analiza este. Mira qué bonito. Bueno, este es un video, pero voy a tratar de que se vea grande. No, al contrario, se ve chiquito. Este, por ejemplo, es un dashboard. Todos son videos. Bueno, en YouTube vas a encontrar muchos videos de cómo construir dashboard, ¿no? Paso a paso, ¿ok? Pero ¿qué ves aquí? ¿Qué ves aquí? Por ejemplo, ves gráficos que están subiendo, por acá un botón, por acá un filtro, por acá puedo ir seleccionando, puedo ir filtrando de manera gráfica. Este también está bonito, ¿eh? Hasta con la foto de la persona sale, ¿ya? Este es un panel de control, ¿ok? Las personas o este por ejemplo, ¿no? No sé si, ¿ya? Un dashboard de recursos humanos, mira, qué interesante. Este también está bonito, este también, ¿ya? Este también. ¿Qué está pasando aquí? Lo que está pasando aquí, ahí está. Este sí se ve bien. Mm, Ejemplo de dashboards. No sé si aparece, no, no quiere. Bueno, no quiere. Ya. Básicamente es un tablero de control donde la persona puede manipular los datos, ¿no? Entonces, para poder hacer, no les voy a enseñar a hacer un tablero completo porque se requiere más cositas, pero con la ayuda de segmentación y con la ayuda de escala de tiempo, sobre todo segmentación y todo lo anteriormente aprendido, incluyendo un gráfico dinámico, se puede hacer un pequeño dashboard en esta base de datos, ¿sí? ¿Quieren hacerlo? Listo, comenzamos. Como siempre, tienes que ver la información que te dan. ¿Qué te están dando? La licitación, la empresa, el rubro, el monto, mes de inicio, duración, el mes de término y una garantía. ¿Sí? Hago un resumen de 2 minutos. Jóvenes, si ustedes van a ser futuros profesionales de la administración, una de las cosas que yo he visto bastante en las empresas es que las empresas tercerizan cosas. Por ejemplo, yo trabajé en una empresa que no le interesaba que la empresa, dentro de esa empresa, se maneje la parte contable. No, no querían. ¿Saben qué? Contrátame una empresa externa que maneje la parte contable y que, obviamente, bajo la supervisión del gerente de finanzas de la empresa, bajo su supervisión, porque obviamente es información privada, ¿no? De la empresa, ¿no? Las ganancias, las pérdidas, todo eso es propio de la empresa y eso no se puede difundir a nadie. Pero aún así, siendo tan crítica la información, lo manejaba una empresa externa. ¿Y por qué hacía eso el gerente tacaño? Porque ese gerente tacaño no quería gastar tanto en esa parte, ¿no? Entonces contrataba a una empresa externa para que haga toda la auditoría contable, todo el sistema. Entonces, ahí hay un trabajito para ustedes, tener una empresa que haga ese servicio. Ceprocon hace eso, me parece, hace ese servicio también. Es como un negocio, una forma de trabajar, ¿no? Y ustedes pueden también de manera personal crearlo. Otra cosa más, una empresa donde yo chambeaba, trabajaba, decía, ¿sabes qué, Luchito? Tú tú no me arregles ninguna computadora. No, contrato una empresa que haga servicio de mantenimiento, redes. No, no, yo no necesito 5 o 6 personas en el área de soporte, ¿no? A la justa dos, uno, dos, tú y uno más. Ya, listo. Tú el jefe y el otro, ya, listo, acá. Dos nomás. El resto se terceriza, decía el gerente, ¿no? Si un computador se malogra, ya, no vas a perder tiempo de estar llevando a Wilson, arreglando. Eso ya pasó de moda. Entonces, ¿qué hacía esta empresa? Decía, contrátame una empresa tercera, una tercera empresa, ¿no? Y le salía más barato. Yo sacaba mis cuentas y decía, uy, sí, ¿no? Contratar a 5 personas que hagan el mantenimiento de todas las computadoras, le tienes que pagar planillas, sueldos, que bonificación, que FP, que no sé cuántito, que vacaciones, que le salía más caro a la empresa que tercerizar, ¿no? ¿Por qué lo menciono? Porque este ejemplo que tú ves acá habla sobre lo que son las licitaciones. En el Estado, ¿qué sucede en el Estado? En el Estado, ellos, obviamente, imagínate un hospital, un colegio, imagínate, no sé, cualquier entidad estatal, SUNAT, de salud, lo que fuere, necesita diferentes cosas. Por ejemplo, el mantenimiento de sus equipos. Por ejemplo, una empresa que haga la comida, que internamente
¿no? Para los pacientes, imagínate de salud, un hospital, ¿no? Un catering, ¿no? Y justamente si me están escuchando los chicos que van a estudiar eh, administración, ¿no? Y que tiene que ver con alimentos, es un negocio, hacen su empresa y dan servicios al Estado. Entonces, ellos no te contratan, ¿no? Es que el jefe de salud dice, a ver, Luchito, tú me caes bien, ven, Luchito, hazme esa chamba, por favor. No, ellos hacen un concurso, ¿no? Ese es un, entre comillas, porque a veces ya ellos ya saben a quién contratar al final. Ahí viene la corrupción y todo lo demás, que es otro tema, ¿no? Le dan preferencias a empresas, ¿no? Entonces, bueno, la cosa es que compiten, ¿no? Compiten y hay un ganador de la licitación, ¿ya? Y no hablamos de 1.000 soles, 1.000 dólares. El Estado invierte millones de soles en ese tipo de servicios, mantenimiento, servicio, personal, etcétera, ¿no? Y esta pequeña base de datos habla sobre esto, más o menos, ¿no? Dice, esta es la licitación, la empresa Arcos SA tiene que dar mantenimiento por un monto de 4.560 dólares, ¿no? ¿Cuándo inicia? En febrero. ¿Cuándo termina? En un año, ¿no? Tanto. Y una garantía. Ahora, ¿a qué consiste la garantía? Eso ya tendría que ver el contrato, ¿no? Porque ellos contratan, ¿no? Al ganador de la licitación, los contratan y hacen todo un tema, ¿ya? Bueno, eso es todo eso también de ustedes deben saber porque es parte de toda su profesión también. ¿Ok? Listo. Entonces, teniendo esta pequeña base de datitos, chiquitita nomás, lo que te pide es lo siguiente. Ahora hazme un dashboard sobre eso. ¿Sí? Quiero manipular, quiero hacer toda la parte, quiero ver cómo se puede filtrar esta información de una manera muy gráfica. ¿Ya? Así que lo que voy a hacer en este momento, jóvenes, es lo que ustedes van a presentar hoy en el grupo de WhatsApp. Así es que sígueme, por favor, muy atento, sígueme todo lo que yo voy a hacer. Listo. Ya está. Dice, tiene que mostrarse la suma de todas las garantías por empresa. ¿Ya? Utilice la segmentación para mostrar los campos, etcétera, etcétera. ¿Ya? No me hago problemas. Mira lo que hago. Este cursor saltarín, mándalo a la base de datos. Mira que la garantía y todos los elementos o todos los montos están en dólares. ¿Ya? Eso es lo primero que tienes que darte cuenta. Bien. Luego me voy a dónde? Insertar, tabla dinámica, ¿no? Le digo que mi tabla dinámica va a estar dentro, por acá si quieres, aquí cito nomás y listo, ¿no? Está mi tabla dinámica, ya está. Ahora, dice suma de todas las garantías. Ok, ya me dijo que garantía tiene que estar ¿en dónde? En valores. Y garantía tiene que estar como expresado en dólares, porque todo está en dólares. ¿Listo? Me voy al formato de número, como ya lo hemos hecho como 4 veces. Contabilidad, pero le cambio el símbolo monetario a dólares, ¿no? ¿Dónde estamos? Aquí. ¿Está? Le voy a aceptar y listo. 17.585 dólares. Muy bien. Me dice por empresa. Bueno, entonces pongo la empresa. Lo puedo poner si quieres como fila, para que quede así una pequeña tablita. ¿Está bien? ¿Listo? Ya está. Va a reducir un poquito el tamaño. Ponerlo así y listo. Mira lo que voy a hacer ahora. Como esto ya es nuestra última parte, vamos a hacerlo más chiquitito, ya, voy a agregar un gráfico dinámico, mira, ¿sí? Entonces mira lo que voy a hacer, voy a agarrar esta tablita, y como ya sabemos lo que es un gráfico, porque lo hemos visto anteriormente, la única diferencia de un gráfico a un gráfico dinámico es que el gráfico dinámico tiene filtros, ¿no? Y se puede modificar. Entonces, ¿cómo se crea un gráfico dinámico? Bien facilito. Si ya tienes la tabla dinámica creada, entonces me voy justo donde dice acá, analizar, me voy a la derecha y digo gráfico dinámico, ¿eh? Gráfico dinámico, ¿no? Arribita. Y como en el caso anterior, tienes que escoger el qué gráfico quieres. Por ejemplo, quiero este gráfico, puede ser este también bonito de acá. Este también, ¿no? Le voy a aceptar y listo, ¿eh? Acá está mi gráfico. Vamos a ponerlo. Estamos acá. Vamos a estirarlo un poquito, el grafiquito, y lo vamos a poner así, un poquito más. Ahí está. Por acá. Y me voy a alejar un poquito. Ahí está. ¿Listo?
Entonces, miren, tengo mi tabla dinámica y de la tabla dinámica se generó un gráfico dinámico. ¿Le quieres poner más color? Bueno, a la tabla, si quieres, le puedes poner un diseño. Mira, poner un color así, una cosa bonita, ¿no? Igual el gráfico dinámico también tiene su diseño. Le puedes escoger el modelo que quieras. Vamos a ponerle este nada más. Así. Si quiere ponerle un fondo, no hay problema, un fondito. Listo. ¿Sí? Ya está. Entonces, no hay nada de sorprendente ahí, pero ahí viene lo bonito. Mira, ya está. Tengo mi tabla dinámica, ¿correcto? Y tengo mi gráfico dinámico. Ahora, el cursor estando dentro de la tabla dinámica, me voy a la parte de arriba donde dice analizar y voy a insertar segmentación de datos, ¿sí? Que son filtros gráficos. Mira, segmentación de datos, me va a salir la lista de todos los campos. Y yo, por ejemplo, puedo decir, a ver, empresa, el rubro, la duración, solo esos tres. A ver, le voy a hacer aceptar y mira, me salen estos de acá. ¿Qué son estas cositas? Son los filtros, ¿sí? Por ejemplo, este lo voy a poner encima. Mira cómo lo voy a ordenar. Interesante. Lo voy a poner alrededor del gráfico. Mira, acá voy a tratar de espacio. Le voy a dar un color porque también tienes, ¿ves? Tienes esto, ¿no? Este filtro va aquí. Este filtro que se llama rubro lo pongo debajo. Y estoy construyendo mi tablero, mi pequeño tablero, pequeño dashboard. También le pongo un color, una cosa así bonita. Ya está. Así. Y esto, como son empresas, mira, mejor, si se está mostrando de vertical, como que se ve un poco mal, ¿no? Voy a intentar ponerlo horizontal. ¿Cómo? Me voy acá donde dice segmentación y lo que hago es, por ejemplo, decirle las columnas. Vamos a ver, una cosa así, mira, ¿ya? Si le digo 3, él va a presentarlo en 3 columnas. Si le digo más, unas 4, 5, va a ser así. Ahí ven. Así, son demasiados, pero bueno, vamos a tratar de que se vea así, ¿no? En forma larguito, así, y lo pongo acá. Ya está, señores. ¿Quieres pintarlo? Celestito. Otro color si quieres, moradito. Bien, y listo, maestros, estimados jóvenes, ya está. Este le voy a poner otro color más escandaloso. Mm, Ahí. Listo, miren. ¿Ven? Estos elementos que he puesto alrededor del gráfico dinámico se llaman segmentación de datos. La segmentación de datos son filtros. Este elemento es un filtro gráfico. En este filtro que dice duración aparecen cuántos licitaciones de cuántos tenemos, de 2 meses, 6 meses. En ese rubro puedo ver alimentos. En donde dice empresas aparece la lista de todas las empresas. Si yo quiero puedo aumentar un poquito más para que se vea mejor. Más o menos ahí. Ya está. Listo. Ahora sí. Ahora sí viene la magia. Miren, una vez que ustedes han hecho esto, voy a agrandarlo un poquito más. Ahí está. Ya queda mejor, ¿no? Ya. Es más, lo puedo poner como está todo así, lo puedo poner más acá. Y más por acá. El gráfico lo puedo alargar más acá. Ya queda mejor. Bien. Este pequeño tablero, dashboard que acabo de hacer, me sirve para hacer lo siguiente. A ver, por ejemplo, en el lado izquierdo me aparecen los montos, ¿no? De todas las empresas, ¿no? Pero la garantía que ha dejado cada empresa. Muy bien, yo quiero saber solamente las garantías, toda la información, pero solamente de los rubro alimentos. Solo alimentos. Entonces hago esto. Hago clic en este filtro, digo alimentos, mira, un solo clic y van a suceder dos cosas. Primero, mi tabla dinámica, miren, ya se filtró. Son solamente dos empresas, Básica y El Trigal,
que me da servicios de alimentos en un monto de $600. Y el gráfico mira cómo ha cambiado. ¿Vieron? Ah, qué interesante. Sigo. Eso se llama dashboard o panel de control. Ahora quiero equipos, solamente equipos. Hago clic en equipos, mira, y me cambia la información, me cambia el gráfico y tengo este panorama, ¿ok? Además, se opacan, si te das cuenta, se ocultan, por ejemplo, algunas empresas. Estas empresas que no se están mostrando son empresas que no dan servicio de qué, de equipos. Y esta duración, no hay proyectos de equipos de 12, de 10 meses ni de 18 meses. Solamente hay de estos valores, ¿sí? Aquí interesante. Por ejemplo, yo quiero servicios, ¿ven? En caso de servicios, me sale el monto, $6,000 en servicios, me salen las empresas, solamente las empresas que yo necesito o que dan el servicio y la duración que corresponde. Y si yo sigo filtrando también, por ejemplo, por duración, a ver, solamente lo que dure en 12 meses, mira, cambió, ¿ve? ¿Qué cambia? El monto son $2,320 y además hay solamente 4 empresas que dan el servicio de servicios de 12 meses. Si yo sigo bajando a 10 meses, por ejemplo, solo hay una empresa que se llama Proacero que da servicio de 10 meses, ¿no? Servicio de 10 meses y que el monto es, ¿cuánto? $295. ¿Se entiende la idea? Sí. Esto es un filtro que ayuda visualmente a las personas a poder analizar los datos y tomar una decisión. Señores, en esto está el trabajo. Aprendan, yo de corazón te digo, especialízate en dashboards. De aquí viene un curso, creo que el SAP también creo que me hace ese tipo de dashboards. El SAP también creo que hace eso. Y si no, pues el Power BI, que es otra herramienta que sigue después del Excel, ya el Power BI hace este tipo de gráficos, de paneles de control. Tú le presentas esto a tu jefe, ya ganaste bastante, porque le ayuda mucho a tomar decisiones, ¿no? Le ayuda mucho. Esto es un escenario de garantías, pero pueden haber otros ejemplos con otros datos, ¿sí? Muy bien. Entonces, con eso termino esta última clase. Mándame una captura, yo también lo voy a mandar como ejemplo de los colores pueden cambiar, ¿ah? No, no te pido que sean el mismo colorcito que yo he utilizado. Ya, ahí está. Mándalo, por favor. Apellidos y nombres. Es una sugerencia humilde, ¿no? Que aprendas a crear dashboards con Excel. Y la verdad, jóvenes, eso en YouTube existen bastantes ejemplos, ¿sí? Gabriela me pide repetir sobre la segmentación. Eh, ¿Cómo hacemos esos cuadros de segmentación? Los cuadros no se hacen, Marilú, solamente se invocan. O sea, estando en la tabla dinámica, mira Marilú, me voy a dónde? A analizar, y acá le digo insertar segmentación de datos. Nada más. Le haces clic en insertar segmentación de datos, me sale esta lista y yo voy eligiendo qué campo necesito y que aparezcan, ¿no? Los campos que yo elija aquí aparecerán así, mira, de formato gráfico, ¿eh? En forma gráfica, como rectángulos, una cosa así. Y esos yo lo puedo ir manipulando, ¿no? Lo puedo ir acomodando, lo puedo ir colocando en los lugares estratégicos para que parezca mucho como si fuera un panel de control, ¿sí? Eso nada más es, Guillermo dice, no hizo para fijar el tamaño de las opciones. ¿El tamaño de las opciones? No entiendo. A ver, otra vez. En la parte de empresa. Ah, ya. Ah, ya. Para que aparezca así, lo que hice fue simplemente donde hice segmentación arriba, le aumenté las columnas, mira. Le puse 10 columnas, ¿eh? Pueden ser 11, pueden ser menos. Así, ¿ve? Eso fue lo que hice. No, no hice más. Puede ser ahí. Ahí está. ¿No? 9 columnas, aparecen todas las empresas así de esa manera. Es solamente cómo acomodar la segmentación. ¿Sí, Guillermo? Ajá, ya está. Ya, listo. Creo que ya se entendió. Ahora sí, por favor, envíen su evidencia y eso, digamos que es un golazo, ¿ah? Eso es un golazo.
¿sí? Ujú. Gracias. Listo. Eso es todo, jóvenes. Entonces, en conclusión, hemos aprendido a crear un tablero de control. Que no sea la última vez, que sea pues una forma interesante de poder presentar los datos. ¿Sí? Los datos. Bien, lo dejamos ahí. Muchas gracias y nos estamos viendo entonces el día martes, ¿ya? No va a haber ya ninguna interrupción. Espero verlos a todos y por favor, si hay alguna una falta que es justificada porque tienen clase en la universidad, obviamente, no se preocupen porque las clases están grabadas, se están grabando y van a poder aprovecharlo en otro momento. ¿Sí? Lo único que sí les pido es que cumplan con las fechas de entrega de sus prácticas que faltan. Nada más.